Bien, vamos a partir entonces. Los invito ahí a orar al Señor para que partamos y podamos estudiar. Hoy día nos corresponde el capítulo 12 de Éxodo. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia y por tu amor. Queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos reconocerte, Señor, como el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra redención, el Dios, Señor, que nos ha sacado de la muerte eterna y nos ha traído a la vida. Gracias, Señor, por fijarte en nuestras vidas. Gracias por poner tus ojos sobre nosotros, por no tomar nuestros pecados y nuestras iniquidades como una razón para desecharnos de tu presencia, sino que para venir en rescate de nosotros que estábamos perdidos. En esta tarde, Señor, queremos honrar tu nombre y queremos también agradecerte profundamente, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Desde la salvación, que es algo que compartimos todos nosotros, hasta esas cosas personales, particulares que cada uno de nosotros ha vivido contigo. Gracias, Señor, porque tú nos concedes una tarde de poder vernos, Señor, de poder tener comunión, pero especialmente de poder apartarnos para estudiar tu palabra. Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es el testimonio del Dios vivo y tiene poder, no solamente para traer luz al que está en tinieblas, sino que para traer vida al que está en muerte. Por eso en esta tarde queremos pedirte que tú apartes de nuestras vidas, Señor, en este momento, nuestras mentes, todos esos pensamientos, esas inquietudes, quizás ansiedades, preocupaciones recurrentes que a lo mejor hemos tenido durante este día o durante la semana. Queremos en esta hora dejarlo a tus pies y queremos concentrarnos en ti. Queremos pedirte que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo nos ilumine y nos lleve a toda verdad y que tu palabra traiga ánimo, traiga renuevo, que tu palabra traiga, Señor amado, sabiduría y gracia, que tu palabra traiga santificación a nuestras vidas, Señor. Sobre todo te pedimos, Dios, que este día tú nos hables a través de tu palabra en Éxodo. Te rogamos, Señor, que al escudriñar lo que tú hiciste por el pueblo de Israel, sea refrescada nuestra memoria de lo que tú has hecho por nosotros, que podamos alabarte por la salvación tan grande que tú has hecho y que podamos también temer a tu nombre, Señor, y honrarte. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha podido conectar. Oro para que tú los bendigas y los edifiques, Señor amado, en tu palabra, para la gloria de tu nombre. Te pedimos también por nuestros hermanos, Señor, que no se van a poder conectar, aquellos que a lo mejor hace rato que no se conectan. Te rogamos de todas formas por sus vidas, Señor, porque lo importante es que son tus hijos y te queremos pedir para que tú animes sus corazones y los mantengas firmes y estables hasta la venida de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a partir entonces con la lectura del capítulo 12. Como breve resumen de lo que hemos estado viendo, en la semana pasada estuvimos revisando el capítulo 11 y la parte final del capítulo 10. En la parte final del capítulo 10 teníamos entre los versículos 21 al 29, no sé si lo recuerdan, la plaga número 9, que era la plaga de la densa oscuridad, ¿cierto? Entonces veíamos cómo Dios trajo una oscuridad tan densa durante 3 días, una oscuridad palpable, una oscuridad, ¿cierto?, que consumía toda la luz, que mostraba de alguna forma, ¿cierto?, no solamente esta destrucción de una de las deidades más poderosas de Egipto, que es el rey del sol, ¿cierto?, el dios del sol, el dios del amanecer, sino que también es una forma en que Dios nos muestra cómo estaba el estado deplorable, ¿cierto?, y lamentable espiritual de Faraón y de su pueblo. Es como hacer patente aquello que estaba espiritualmente ahí, esa oscuridad en la que ellos estaban. Y luego de eso vimos el capítulo 11, cómo Dios anuncia lo que hará en la última plaga. Y la última plaga, ¿cierto?, es Dios mismo descendiendo a Egipto y transitando por Egipto, trayendo juicio a esta nación. Entonces, esta es como, podríamos decir, la parte donde Dios está anunciando lo que hará, pero también es la introducción de un tópico, y eso lo dejé esbozado la semana pasada, que es elemental, fundamental y podríamos decir vertebral dentro de la Biblia, que es la Pascua. Dios está mostrando entonces una manera muy didáctica y muy significativa el ministerio de Jesús. ¿Cómo así? Lo vamos a revisar entonces el día de hoy a partir de la profundización del capítulo 12. El capítulo 12 es bastante extenso, no sé si se dan cuenta ahí en sus Biblias, tiene 51 versículos, dependiendo de la versión que tengan. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en dos. Ojalá verlo todo hoy día, pero si no alcanzamos no estamos tampoco tan apurados. Pero vamos a revisar entonces la primera parte el día de hoy sí o sí, y si alcanzamos la segunda parte. Esta primera parte va del versículo 1 al 28. Esa va a ser la división, así que vamos a partir con esa lectura. ¿Algún voluntario, voluntaria, ojalá que tenga Reina Valera para que todos podamos seguir la lectura sin problemas, que pueda leerlo?
Yo, Exactamente a la vez. Así que ya, el Elías del 1 al 13 y del 14 al 28 la Ceci. ya, ¿Ya? ya, Ya, ok. Capítulo 12, la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Ya hasta y aquí es, más? sí, Sí, hasta el 14 era, sí. Y tú en adelante, por ya. favor. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado será así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el ledrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, perdón, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová,
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bien, muchas gracias a los dos que leyeron. Vamos entonces a comenzar a analizar este capítulo, la primera parte de este capítulo, que si se dan cuenta tiene bastante simbolismo. Hay algo acá que claramente Dios quiere comunicarnos y que nosotros ahora que tenemos la visión completa de la escritura, que tenemos la revelación completa, podríamos hacer interpretación bastante certera respecto de lo que Dios quería comunicar. Ahora, recordemos que, como hemos dicho en varias sesiones pasadas, la revelación que Dios va mostrando a su pueblo a partir de la escritura es progresiva. Eso significa que todo lo que Dios revela es verdadero, pero no revela toda la verdad de una sola vez, ¿sí? Si yo a ustedes les mostrara, ¿cierto?, una parte de mí, eso no significa que yo estoy mintiendo, que estoy diciendo una media verdad. Lo que le estoy diciendo de mí es verdadero completamente, solo que no es la completa verdad, es decir, no es toda la verdad. ¿Por qué Dios se reserva mostrar su revelación a lo largo de los años? Yo creo que porque simplemente en su soberanía y en su eterna sabiduría, Él decidió que eso era lo mejor. Pero a este pueblo entonces Dios le va a mostrar lo que significa la redención, pero lo va a mostrar antes de mostrarlo en Cristo perfectamente. Y cómo inicia esta primera evidencia es en este momento de la historia. Y si se dan cuenta, la redención, como lo vamos a entender, este proceso de ser sacados de Egipto, sucede mientras el pueblo está esclavo en Egipto. No es algo que Dios hace después de sacarlos, sino que si se fijan bien, la Pascua está entretejida con la idea de la salida del pueblo de Israel. Entonces, la Pascua va a ser un elemento importante y Dios está situándolo en un momento específico y especial. Es la salida de Egipto. Hasta el momento, entonces, Dios ha hecho, podríamos decir, 9 milagros, 9 señales, 9 golpes en contra de Egipto. ¿Están de acuerdo con eso? Las 9 plagas que hemos visto, sí, las recuerdan bien, ¿cierto? La sangre, la rana, ¿cierto? Los piojos, las úlceras ahí, el ganado, el granizo, ya. Dios ha mostrado y ha desplegado su poder. Pero por primera vez está dando, junto con un juicio a Egipto, una instrucción específica para Israel. Eso no había sucedido hasta el momento. ¿Dios había hecho la diferencia en algunas plagas? Sí. Protegió, ¿cierto?, al pueblo de Israel del granizo, lo protegió de la oscuridad, lo protegió, ¿cierto?, en estas plagas, podríamos decir. Hizo una diferencia en la tierra. Incluso las moscas, ¿se acuerdan cuando las envió? No fueron hasta la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Pero a diferencia de las otras plagas, en esta plaga Dios les comanda o les da un mandamiento al pueblo de Israel para hacer esta diferencia. Entonces, a lo largo de este capítulo, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que Dios lo que está haciendo es poner cimientos sobre una doctrina muy importante, que es lo que vamos a explorar el día de hoy. ¿Quién podría entonces leer de nuevo el versículo 1 y 2 para empezar a analizarlo de inmediato? ¿Leo yo? Ya, por favor. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ya. Lo primero que nos encontramos entonces es que Dios ha avisado que va a venir un juicio, pero por otro lado, y pareciera ser cierto que está cambiando muchísimo el tema, Dios está diciendo, vamos a comenzar, ¿cierto?, con el mes. Pregunta, ¿cuál será el significado de que Dios esté iniciando el año, podríamos decir, comenzando un nuevo calendario justo en este momento y con este evento particular? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría significar esto? ¿Sí, Elías? Yo no estoy muy seguro, pero creo haber escuchado una vez que los israelitas tienen un calendario a partir desde que Jehová llama a Abraham a salir, digamos, de Ur de los Caldeos y de ahí en adelante como que empiezan a contar los años. Pero no sé si tendrá algo que ver como la fecha, si será la misma en la que Abraham salió de Ur, no tengo idea. Ya, al menos yo no tengo
como conciencia de eso, la escritura no nos muestra que haya habido un tiempo especial en la salida de Abraham, así como una señal de tiempo diferente, pero sí, en este momento, al pueblo de Israel, Dios le está señalando un momento especial donde se está iniciando los años, por decirlo de alguna forma. ¿Sí, Ceci? Yo creo que Dios quiere marcar un antes y un después con este con este calendario que le está hablando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, en este evento, o sea, esto que está ocurriendo ahora es algo inusual, es algo nunca antes visto, es algo que ellos no estaban acostumbrados. Cada plaga fue una evidencia que Dios dejó no solo para los judíos, sino también para los egipcios y en el fondo para el mundo. Entonces yo creo que a partir de eso, bueno, en realidad no sé por qué, pero me imagino que es porque quiere dejar una evidencia como bien tangible, o sea, algo bien marcada que no se va a olvidar, o sea, no va a ser algo que con el tiempo, con los años, con los siglos se va a olvidar. No, yo creo que por eso hizo eso. Muy bien, gracias Ceci. Astrid. Yo, bueno, iba como partir con lo mismo que estaba diciendo la Ceci, así que me cuelgo de su idea de que sirve como, claro, para marcar un antes y un después, porque tú igual hablabas de que Dios a través de todos estos como simbolismos va a tocar el tema de la redención. Uh-huh. Entonces, con el tema del símbolo del Cordero y de lo que va a implicar en la vida de aquí en adelante, es como para marcarlo como un hito en específico, creo. Muy bien, sí, efectivamente. Cuando Dios está avisándole entonces al pueblo de Israel que desde este momento en adelante ellos van a comenzar a contar los meses del año, en el fondo les está dando como una foja cero, podríamos decir, ¿sí? Es como el típico enero para nosotros, ¿cierto? Donde partimos con nuestras resoluciones del año nuevo, cuando partimos con nuestras nuevas metas, cuando partimos con la versión 2.0 de nosotros mismos. Bueno, no estamos tan lejos de eso, el espíritu de eso está incluso en el Señor, porque si se dan cuenta, Él inicia este nuevo mes, pero inicia un año diferente. Ahora, ¿por qué es tan relevante? Es porque literalmente Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Y si entendemos, hasta este momento, este pueblo solo ha conocido la esclavitud. Han pasado 430 años en el que este pueblo ha estado sometido no solamente a un yugo de esclavitud, de servidumbre, sino que también han estado expuestos a una cultura. Y esa cultura está inmiscuida, podríamos decir, está entretejida en todos los aspectos de una sociedad, incluyendo el tiempo o la noción del tiempo, la noción de los momentos, de los ciclos. Entonces lo que Dios está haciendo, si se fijan bien, es ir a lo más, podríamos decir, elemental de una cosmovisión o de una sociedad, que es de cuando comenzamos a contar los días. En estricto rigor, lo que Dios está haciendo es dar a luz una nueva nación. Y desde este momento en adelante, Israel comenzará a contar el tiempo en el que ellos han vivido como nación, ya no simplemente como un pueblo allegado o como un conjunto de esclavos que han estado subyugados a otro poder. Entonces, con este evento, que es un evento muy particular y muy especial, Dios está dando inicio entonces al tiempo de Israel como pueblo. No es simplemente como, oye, ¿saben qué? Tenemos que ubicarnos en el calendario, así que de aquí va a ser nuestro enero. No, Dios está, piénsenlo bien, forjando una nación y le está dando luz desde este primer momento entonces. En este momento, ahora ellos van a tener su mes de enero, vamos a decirlo así en esas palabras. Bien, ¿quién puede hablar entonces, o sea, leer, perdón, del versículo 3 hasta el versículo 6? ¿Lo leo, Feli? Ya. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bien, muchas gracias, Connie. Entonces, la primera señal el primer mandato de parte de Dios es hablar a la congregación de Israel. Pregunta, ¿qué significa que Moisés le hable a la congregación de Israel? Porque por primera vez encontramos que Moisés se va a dirigir al término congregación de parte de Dios. Antes Dios hablaba a los ancianos. ¿Se acuerdan que todo el rato Moisés ha juntado, entre comillas, con los mandamases, como con los más respetados del pueblo? Ahora Dios le dice a Moisés, háblale a la congregación. ¿Qué significará congregación? ¿Cómo lo entienden ustedes? Al grupo de personas. Muy bien, el grupo de personas. Como ¿Qué sin más? ¿Congregación? diferencia etaria, sin rangos de cargos ni nada, como a todos por igual. Muy bien, excelente. ¿Y por qué Dios ahora hablará a la congregación sin diferencia y no solo a los ancianos? ¿Qué estará pasando acá? ¿Qué creen ustedes que está pasando? Los está haciendo partícipes a todos de algo importante. Quiere que todos conozcan lo que va a acontecer. Muy bien. ¿Qué más? Relacionarse con su pueblo es lo que quiere el Señor, creo. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido relacionarse con su pueblo? Quiere tener una relación personal. Entonces, aquí vemos por primera vez que, no sé si por primera vez, pero vemos que él le está demandando obediencia. Y esta obediencia requiere, obviamente, todos los requisitos que aquí están, es decir, hacer ciertos ritos en este orden, en esta hora. Muy bien. Y la idea de que Dios los trate como congregación significa que Dios ya los ha formado como un pueblo para sí. De hecho, esta misma palabra es como el término que se recoge en el Nuevo Testamento cuando se refiere a la iglesia. Estamos hablando entonces de que Dios ya ha conformado su pueblo. Entonces, Dios le está hablando a su pueblo, a sus hijos, ¿cierto? A sus escogidos. Entonces, bien interesante, porque Dios le acaba de decir que va a iniciar acá el nuevo mes, ¿cierto? El nuevo año, y también ya se refiere a ellos como un pueblo con su propia identidad. Entonces Moisés no le habla solo a los ancianos esta vez, ni les comunica las buenas nuevas, sino que ahora el mandato es para todo el pueblo. Todos son acercados ante Dios, todos son partícipes de la voz de Dios y del mandato de Dios. Y si se fijan bien, en esto entonces es lo que Dios va a mantener por el resto de la escritura. Es decir, cuando Dios habla a su pueblo, nos habla a todos por igual y sus mandamientos son para todos nosotros. Ahora, lo que tenían que hacer es bien particular y bien peculiar, porque es una familia de personas que se dedican, ¿cierto?, a la cría de ganados, pero ¿por qué Dios está conmemorando, podríamos decir, o iniciando, ¿cierto?, celebrando este nuevo año con esta petición tan particular? Primero, ¿qué es lo que tenían que hacer? De acuerdo al versículo 3. En el día 10 debían tomar un cordero sin mancha y sin defecto y apartarlo. Muy bien, excelente. Entonces, el mandato de Dios, por muy curioso que sea, ¿cierto? No es, miren, ustedes van a hacer en la noche del año nuevo, ya del día 1, ustedes van a celebrar. El 31 ustedes van a celebrar, ¿cierto? Y el día 1 ustedes van a comer o van a irse a la piscina o van a hacer un banquete, lo que sea. No. El mandato de Dios es que el día 10 de ese mes, o sea, a los 10 días de transcurrido el mes, ellos debían apartar, ya sea de las ovejitas o de los cabritos, un macho de 1 año. Y ese macho de 1 año no tenía que tener defecto. Ahora, entendamos como defecto una malformación, ¿ya? No es como un ser completamente impecable, porque probablemente cualquier ovejita, ¿cierto? Cualquier cabrito, ninguno es perfecto en el sentido, ¿cierto?, absoluto de la palabra, pero que no tenía que tener una malformación congénita, no tenía que faltarle una patita, ni una colita, ¿cierto?, ni tampoco una oreja. Es decir, tenía que ser un animal, el mejor animal, podríamos decir, del ganado. Eso significa sin defecto, ¿cierto? Más de 1 año. Sin tacha. Sin tacha, exactamente. No podía ser una hembra, fíjense bien, es exclusivamente un macho, dice, y ellos tenían que tomarlo
y podríamos decir ponerlo aparte, junto con ellos, ¿sí? Entonces, fíjense bien las instrucciones de parte del Señor, ¿ya? Y dice, de acuerdo al número de los hogares, o sea, de las personas que conforman el núcleo familiar. Si son muy poquitos, supongamos una familia de 3, a lo mejor un corderito para ellos iba a ser mucho. Entonces a lo mejor tenían que unirse con los vecinos. Pero si era una familia numerosa, probablemente, ¿cierto?, iban a poder lidiar con el corderito todos ellos. Y de acuerdo al versículo 6, ¿qué es lo que tenían que hacer una vez que lo tenían apartado? Había que guardarlo hasta el día 14. Muy bien. Y en el día 14, Perdón. Lo tenían que inmolar. ya. ¿Y qué significa inmolarlo? Cocinarlo. Matarlo. Sacrificarlo. Sacrificarlo. Exacto. Porque una cosa sería cocinarlo. Sí, lo van a cocinar más adelante. Pero primero, el día 14, lo que van a hacer es matarlo. ¿Sí? Ya, entonces, si yo hubiese sido un israelita, ¿cierto? Y en ese momento recibo de parte de Moisés el mandato de que, oye, este va a ser nuestro primer mes, y el 10º día ustedes van a tomar de entre sus cabritas o de sus ovejas un corderito, y lo van a llevar a su casa y lo van a tener ahí 4 días. Y el 4.º día, ustedes lo van a matar, ese corderito. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué esperar 4 días, creen ustedes, para matarlo? ¿Por qué no lo matamos al tiro? Dígame, Blazer Lux. Hola, Pipe. Hola a todos. Quería preguntar si ellos comían carne en ese momento. Sí. O sea, como cordero y todo eso. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Desde Noé, que ellos comen carne, pero Dios les prohibió comer la sangre. Pipe, entonces por eso dejaban 4 días para desangrar al animal. No, porque el animal lo matan el día 14, no el día 10. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué lo dejan ahí? 14 días. ¿Por qué lo tienen desde el día 10 hasta el 14 vivo entre ellos? Para que se encariñen. No, no sé. Sí, yo también pienso lo mismo. Para que sea un sacrificio mayor. Exactamente. Ah, no te creo. Sí. Sí, porque es como Cristo. Bueno. El animalito, ahora, si ustedes han visto un cordero, es lo más tierno del universo. Sí. Como corderos y conejos, no sé qué es más tierno. El corderito de 1 año, ellos tenían que llevarlo y tenerlo aparte junto con ellos. Y pasaba 4 días con ellos. Eso significaba que había una especie de convivencia, había una especie de, a lo mejor no un lazo profundo, pero un cariño. Hay algo, un apego que se forja por estos días que el animalito pasaba con ellos. Pero si se fijan bien, el animal al 4.º día debía ser sacrificado. Entonces imagínense lo que es llevar un animalito que tú sabes que vas a sacrificar y que sabes que lo estás haciendo porque Dios te lo ordena hacerlo. Entonces, evidentemente, Dios acá quiere comunicar algo, porque ¿cuál es el punto de tomarse todos estos resguardos y todas estas instrucciones tan específicas? ¿Por qué no cualquier cordero? ¿O por qué no cualquier animal? ¿Por qué no un chancho? ¿Por qué una paloma o una gallina? ¿Por qué tomar un cordero o un cabrito? Y segundo, ¿por qué hacerlo en estas fechas tan específicas? Algo claramente Dios quiere comunicar y algo Dios está trazando como un plan mayor. Entonces ahí está el punto que ahora probablemente el pueblo de Israel no entiende y Dios simplemente le está dando la instrucción, pero nosotros podemos entender. ¿Quién puede seguir la lectura entonces del versículo 7 al versículo 8? Feli, yo te quería preguntar porque me quedó dando vueltas. ¿Sí? El versículo 4, o sea, el versículo 3 dice... en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero en el versículo 4, entiendo que es uno por persona. No, uno por familia, pero dependiendo de qué tan grande sea la familia, a lo mejor tú podías tomarlo con tu vecino. ¿Se entiende? Con el vecino más próximo. Ah, ya. ¿Hace poquito? Ya. Sí. Okay. Sí. No un cordero por persona. Era... Sí, como decía, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Exacto. Hay unos que son más comunes que otros. ¿Cómo?
Sí, porque hay algunos que son más comilones que otros. Sí, sí, es verdad, pero también después empezaban a calcular más o menos un cordero podía ser comido hasta como un máximo, un mínimo de 10 personas, o si no era mucho un cordero para ese grupo, o por ejemplo para 5 personas, y era mucho un cordero para 20, o sea, era muy poco. Entonces, más o menos, esa era como la cuenta que después los judíos hicieron con la tradición más adelante. Es decir, no podía ser comido por más de 20 personas y no era comido por menos de 10 personas. Entonces, ahí se juntaban familias, pero que estaban contiguas. Ya. Ya, ¿quién puede leer entonces el versículo 7 y 8? ¿Leo? Ya. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bien, entonces, el corderito había estado con la familia desde el desde el día 10 hasta el día 14. El día 14 era sacrificado y pregunta, de acuerdo al versículo 7, ¿qué se hacía una vez que el cordero era sacrificado? Ocupar la sangre para marcar la casa. Claro, Muy bien. las casas, las puertas. O sea, ¿qué implicaba el sacrificio del cordero? La identificación de los cristianos, de los israelitas. Sí, pero ¿qué más? Algo bien elemental. ¿Cómo era este sacrificio del cordero? ¿Con fuego? No, todavía no. ¿Público? No, todavía no. ¿Cómo era de qué? ¿Cómo era? Exacto, de acuerdo al versículo 7. A ver. O sea, se sacrificaba, ¿verdad?, en la casa donde se iba a consumir, y en esa casa se marcaba el dintel con la sangre del cordero para que quedara una evidencia de, no sé, o sea, relacionando con lo de Cristo, pero sí, esa casa estaba marcada y el cordero estaba sacrificado. Bien, el cordero era desangrado. Uh-huh. El sacrificio consistía en que el cordero derramara su sangre y esa sangre era almacenada, si se fijan bien, para luego pintar la entrada de la casa. Entonces no era simplemente que el cordero llegaban y lo mataban y ya. No, había una manera de hacerlo. Y esa manera era que el cordero, ¿cierto?, diera su sangre para luego tomarla y poder pintar. ¿Se dan cuenta? Entonces estos podrían ser detalles que nosotros podíamos pasar por alto, pero en realidad cada detalle comunica algo dentro del plan de Dios que Él quiere revelar. Y si se fijan bien, el versículo 7 dice que se van a pintar las casas, pero no es cualquier casa, sino que es la casa en la que el cordero va a ser consumido. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, es como si pudiésemos decir que la sangre sirve solo para aquellos que van a estar dentro y que van a comer ese cordero. ¿Lo van entendiendo? Entonces, no es simplemente pintar la casa, sino que es pintar la casa porque adentro se van a comer ese corderito. Vamos a volver sobre esto en un ratito. Y si se fijan bien, hay un mandamiento, un mandato, una instrucción de cómo debe ser esta comida, de acuerdo al versículo 8. ¿Cómo van a comerlo? Asado al fuego. Muy bien, asado al fuego. Un asadito. Con panes sin levadura y hierbas amargas. Bien, panes sin levadura y hierbas amargas. Vamos a volver sobre el pan sin levadura, ¿ya? Y vamos a volver sobre las hierbas amargas, pero igual me gustaría preguntarle a ustedes qué piensan de estos dos elementos. Que no es como una celebración, porque, por ejemplo, el pan sin levadura no es muy agradable y las hierbas amargas también no son gratas, entonces no es como para decir que rica está la comida, sino que como que es algo como triste, no sé, como no de fiesta, por decir, no de celebración. Muy bien, excelente. ¿Qué más piensan cuando leen esto? Hierbas amargas, pan sin levadura.
Yo creo que sumado a lo que dice la Marce es como conmemorar el sacrificio del cordero. Muy bien. Es en cierto ahí estar estableciendo el sacrificio del cordero. Muy bien. ¿Les llama más algo la atención o lo interpretan de alguna manera? Vamos a volver sobre esto de todas formas, pero un asado, pero con hierbas amargas, pan sin levadura. Bueno, Me para que recordó sea la más última cena. La última cena, muy bien, sí. Sí. Muy bien, muy El bien, sacrificio de Dios en la cruz. muy bien, excelente. Bien, vamos a volver sobre eso en un ratito, pero vamos a seguir avanzando simplemente para seguir esclareciendo el punto que Dios está haciendo. Versículo 9 al versículo 11, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Lo leo yo? Ya, Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Hasta ahí? sí, hasta ahí nomás. Bien, entonces, junto con la instrucción, si se fijan bien, Dios va a remarcar la manera en que debe ser cocinado y la manera en que debe ser comido. De acuerdo al versículo 9, ¿cómo debe ser cocinado este cordero? Asado al fuego. Asado a fuego. Ni cocido, dice, ni crudo, a fuego. Entonces, pregunta, ¿por qué será tan relevante que sea cocinado a fuego? ¿Cuál creen ustedes que será el significado de esto? Que sea asado y no cocido y tampoco que sea crudo. para quemar su grasa. Ya, podría ser solo por una cuestión de sabor, O de aceite. pero ¿cuál creen ustedes que puede ser el significado espiritual detrás de todo esto? Que será probado a fuego, o sea, como pasado por fuego, pasado por una prueba tremenda, así algo terrible. Muy bien, excelente. La razón por la que Dios está estableciendo el fuego como la forma de cocinar este cordero no es simplemente para el sabor, porque de hecho esta celebración no tiene nada que ver con el festejo, sino que tiene que ver con el sacrificio. Y aunque el sacrificio es para nosotros una conmemoración, ¿cierto? Y es una celebración, y por eso nosotros decimos, celebramos la Santa Cena del Señor, lo cierto es que nosotros no deberíamos hacerlo con una actitud como de quien está de año nuevo, ¿cierto? Y está celebrando, festejando un cumpleaños. Lo hacemos con un corazón que está, ¿cierto?, sobrecogido y podríamos decir emocionado con lo que está pasando, porque entendemos que hay alguien que es inocente, que murió en lugar de los culpables. En este caso, este pueblo iba a entender por medio de la figura de un cordero, ¿qué cosa? ¿Cuál era el mensaje que ellos tenían que entender acá? ¿Qué creen ustedes que era lo que este pueblo iba a entender gracias a esta figura? Que en el fondo alguien inocente, sin mancha, perfecto, que era un corderito del cual ellos se habían encariñado, iba a servir para cubrir sus casas, para que esa peste, o sea, esa plaga que el Señor iba a mandar no pasara y no los tocara a ellos. Entonces iban a tener que sacrificar ese lindo corderito con el cual se habían encariñado para protegerlo. O sea, él se iba a sacrificar en razón de ellos, en el fondo. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta... Pipe, disculpa. Sí. También, no sé, como que reflexioné, puede ser también el final del sacrificio, después de que ya ha pasado el fuego, el final del sacrificio de nuestro Señor. Cuando está el corderito que pasa por el fuego, que simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros también vivimos a fuego, cuando el Señor nos quiere pulir a fuego. Es como el final de ciertas etapas.
no sé si el final de ciertas etapas, pero evidentemente es una representación del juicio y es una representación de la prueba. Eso. Exactamente, sí. Sí. En este caso, si se fijan bien, el cordero derrama su sangre, que es puesta, ¿cierto?, en el marco de la puerta, pero luego es pasado por fuego completamente. No hay partes de él que se salven, podríamos decir, de esto. Es entregado íntegramente a las llamas del fuego, ¿sí? Y si se fijan bien, dice que lo tienen que comer y si algo quedaba, algo sobraba, porque bueno, se come hasta un punto y si quedaba más, todo eso debía ser quemado. No podía ser desechado, no podía ser tirado, ni podía ser dado a un animal, ni quedado ahí. No, tenía que ser quemado en el fuego. ¿Se dan cuenta? Entonces, evidentemente, Dios está poniendo en perspectiva algo que quizás para el pueblo de Israel no era lo suficientemente claro en ese momento. Pero algo Dios estaba estableciendo, que era que venía un juicio que iba a ser la muerte de los primogénitos. Pero Dios no le está diciendo al pueblo de Israel, quédense tranquilos, ustedes están a salvo. No. Dios le dice al pueblo de Israel, para que ustedes no mueran, tienen que hacer esto. Eso deja, podríamos decir, como totalmente explicitado que la única razón por la que el pueblo no iba a morir era si llevaban a cabo este ritual. No era porque esto era un juicio solo para los egipcios. Era un juicio para la humanidad. Era un juicio para todas las personas. Y quienes iban a ser salvados o quienes iban a ser exceptuados de este sacrificio, de esta mortandad, eran quienes tendrían este símbolo de un cordero que ha muerto y ha derramado su sangre en lugar de un culpable que iba a tener que morir. Entonces acá Dios está señalando un elemento que es muy importante en nuestra doctrina, que es la sustitución. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros hablamos del perdón de Dios y entendemos como que el perdón de Dios es que Él hace borrón y cuenta nueva. Y lo cierto es que eso está muy lejos de ser la verdad. Porque el perdón de Dios no consiste en un borrón y cuenta nueva, sino que consiste en que la deuda que nosotros teníamos no es asumida por nosotros, pero hay alguien que la paga. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay una deuda, una persona tiene que hacerse cargo de esa deuda. O se hace cargo la persona que está endeudada, o alguien más asume la deuda por esa persona, pero la deuda tiene que ser pagada. En este caso, Dios les está enseñando a este pueblo de Israel que ellos no son mejores que los egipcios y que la razón de que ellos no vayan a morir en este momento es porque alguien más va a pagar la deuda que tendrían que pagar ellos con sus propios primogénitos. Y este va a ser este cordero, que no es cualquier cordero, sino que es un cordero de 1 año, macho y perfecto. ¿Van entendiendo cómo Dios está entonces mostrando podríamos decir, este diseño? Y a la vez que está instaurando una celebración, una conmemoración, un evento importante, está también dando líneas de cómo sucede la redención de este pueblo, cómo sucede la salvación de este pueblo. No sucede porque Dios simplemente pasa de largo, sino que porque hay uno, en este caso un cordero, que es el que está pagando por cada primogénito en Israel. Dígame, Astrid, ¿tienen la manito levantada? Sí, o sea, es que me había quedado pegada con el tema del porqué del fuego. Estaba pensando qué palabra era y es como el fuego consume. Entonces, como que en el fondo van a ser consumadas las culpas, los pecados del pueblo a través de ese signo. Fue como lo que pensé. Exactamente, exactamente. Entonces, si se fijan bien, el rol de este cordero en esta celebración que Dios está instaurando, en este evento tan importante, es fundamental. Porque es el cordero finalmente el que libra a cada primogénito del pueblo de Israel. Es la sangre la que manda el mensaje que dice cuando pase el ángel de Jehová, él va a mirar y va a decir, acá no tengo que pasar porque ya murió un inocente. Ya hay alguien que pagó.
¿Se dan cuenta? Entonces, Dios está iniciando un nuevo año y está sacando a este pueblo, pero fíjense bien cómo lo saca. Lo saca a través del sacrificio. La liberación del pueblo de Israel era posible solo a través de sacrificio. No podían salir a menos que estos corderos murieran en representación de ellos. ¿Van entendiendo las dimensiones entonces de lo que Dios está dando? Bien. Segundo, de acuerdo al versículo 11, Dios no solo les dice cómo va a ser cocinado este cordero, sino también cómo ellos lo van a comer. Pregunta, de acuerdo al versículo 11, ¿cómo lo tienen que comer? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y apresuradamente. O sea, ¿cómo, con sus propias palabras, cómo sería eso? Así como apuradito. Apurados, ¿y qué más? Apurados y listos como para salir. Claro, eso. Como arreglados, listos para partir. Arregladitos para salir. Entonces, fíjense, esto es lo opuesto a un banquete. ¿Lo perciben? No es un momento donde tú te quedas y te relajas y tómate un vinito, ¿cierto? Y nos ponemos a cantar y sácate la guitarra, ¿cierto? Y hacemos, ¿cierto? Un karaoke. No, esto es un evento donde lo están comiendo, pero mientras lo comen, lo hacen apresuradamente porque están inminentemente listos para salir. Prontos para dejar Egipto. Prontos para salir de la esclavitud. Pregunta, ¿cuál será el elemento central de esta salida, de este comer apurado? ¿Por qué no comerlos relajado? ¿Por qué no comerlos distendidos? ¿Por qué comerlos apurado? ¿Por qué comerlos vestidos, listos para salir? ¿Cuál es el significado de este apuro, de esto de estar vestidos? ¿Qué significará eso? Porque iba a haber juicio con la muerte de los hijos, los primogénitos del pueblo de Egipto. Pero si esa fuera la razón, tendríamos que decir que en realidad no debían estar como tal listos para quedarse ahí adentro de la casa, y la verdad es que la casa era la que los protegía porque ahí estaba la sangre marcada. Claro. ¿Cuál será el punto de Dios acá? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarle a este pueblo y mostrarnos a nosotros con respecto a su obra? Aquí ahí dice, más abajito dice, Él es la Pascua de Yahvé. ¿Ya? ¿Y cómo eso responde a la pregunta? No sé, veo que ellos tenían que salir porque el Señor, el propósito de Él era que salieran de esclavitud. Entonces, el estar apurado era porque iban a pasar a algo nuevo, a esa vida nueva. Entonces, ya, tenemos que hacer el sacrificio, háganlo y salgan, y vayan, y partan a lo que yo los quiero llevar. Exactamente, muy bien. Cuando Dios visita la tierra, ¿cierto? El ángel de Jehová visita la tierra y va a libertar a Lot. ¿Se acuerdan de ese relato en Génesis? Sí. A Sodoma y Gomorra. Los ángeles sacaron a Lot así, pero de inmediato. Y es como, nos vamos, toma tus cosas y se van. Y no vuelvan a mirar atrás. Porque juicio viene. Entonces, cada vez que nosotros entendemos en la Escritura que hay una liberación, entendemos que hay premura en esa liberación. ¿Por qué? Porque lo contrario a este estar prontos a salir es quedarnos cómodos donde estamos. El que este pueblo estuviera vestido, listo y apresuradamente comiendo este cordero, muestra que la salvación de Dios es inminente, es inmediata. Y por tanto no hay tiempo para el descanso, no hay tiempo para la entretención, no hay tiempo para quedarse en la comodidad de la casita. Lo que Dios está haciendo es remover a este pueblo por medio de un milagro y una señal muy grande. Por tanto, este pueblo tenía que estar, podríamos decir, en actitud alerta, esperando el momento en que Dios dijera, salimos todos de acá.
Y Egipto significa en este momento para ellos la tierra, ¿cierto?, de esclavitud. Pero por muy esclavos que han sido, también es la tierra que ellos han estado cómodos durante muchos años. Es todo lo que ellos conocen. Y este momento, Dios está fracturando esa relación que ellos tenían con esta tierra. Dios está sacándoles a Egipto. Entonces ellos tenían que tener esta actitud de ya no estar cómodos en sus propias casas, de ya no estar relajados en sus propias casas, porque Dios los estaba llamando a una nueva vida. Entonces, en esta salida, Dios les dice, esto es rápido. Ustedes van a estar vestiditos y se lo van a comer rápidamente. Porque no es un banquete y después tú te vas a dormir a tu pieza. No. Van a comerlo y van a salir de aquí. Los estoy liberando. Entonces, en esto nosotros nos damos cuenta que hay algo que Dios a nosotros nos insta constantemente en el Nuevo Testamento a tener esta actitud. La actitud de estar orando y velando, la actitud de estar, ¿cierto?, con nuestro, podríamos decir, lomos de nuestro entendimiento ceñidos, entendiendo y discerniendo los tiempos. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios es sacarnos de este sistema donde muchas veces nuestra carne tiende a acomodarse, a relajarse. Pero así como este pueblo, Dios a nosotros nos saca de nuestra comodidad, de nuestro relajo, y nos hace entender que nosotros estamos de pasadita aquí nomás en esta tierra. Que somos extranjeros y peregrinos y que nuestro hogar definitivo no está acá. Entonces, tú no te puedes poner cómodo. Tú no te puedes relajar. Porque Egipto no es tu lugar definitivo, no es tu casa definitiva. Este pueblo ya tenía que entender que ellos ya no iban a estar más acá. Entonces la actitud es tan importante porque da cuenta de la fe que el pueblo de Israel tenía que tener. Imagínense alguno de ellos dijera, no, ¿saben qué? Yo me voy a comer el cordero, pero en pijamas, total. Da lo mismo. No, después hago las maletas. Después hago las maletas, total, ¿cierto? No, pero es que déjame primero, tengo que empacar toda la casa. Tengo que tener todo listo, así que no tengo tiempo. Mira, yo creo que de aquí a 2 semanas más me preparo. ¿Podía algún israelita decir eso? No. No, porque la señal de Dios era salimos y salimos. Es decir, no hay tiempo para quedarte atrás. No te puedes poner a desobedecer en ese momento. Entonces, si se fijan bien, las instrucciones de Dios son tan elementales que si alguno se hubiese atrevido o se hubiese osado, ¿cierto?, a desobedecer en alguna medida y alguna familia hubiese dicho, no, ¿saben qué? Mira, yo voy a cocer el cordero, pero no me gusta el cordero asado. No, mira, yo le voy a poner azuquita a las hierbas amargas porque no me gustan tanto así. La obediencia era crítica, era crucial. Entonces, cada elemento que Dios está dando es un elemento que no solamente es una señal de lo que Dios está haciendo, sino que también es un mandato que debe ser obedecido. El pueblo de Israel debía obedecer al pie de la letra en cada uno de estos momentos. ¿Qué dice el versículo 12? 12 y 13, por favor. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo leo? Ya. Dice, y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ya. Si se dan cuenta, es en ese momento donde ellos están comiendo el cordero que el ángel de Jehová va a estar afuera pasando y matando a los primogénitos de Egipto. Así que, ¿creen ustedes que es una celebración así con bombos y platillos y ponemos Américo bien fuerte, ¿cierto? Y disfrutamos? ¿Es ese tipo de celebración la que está sucediendo? Están comiendo mientras Dios está ejecutando el juicio sobre la nación de Egipto. Imagínense lo potente que es eso. Este pueblo tenía que comer el cordero sabiendo que afuera de sus casas el Espíritu de Dios estaba pasando y estaba matando a cada primogénito, desde el primogénito de Faraón hasta el último de los esclavos. Esto es
Dígame. ¿Esa es una cristofanía, el ángel del Señor? ¿O no? No, no, la escritura no nos muestra como una cristofanía en el sentido de que no es como una revelación de Jesús. Yo creo que es el Espíritu de Dios. Es como las cristofanías son más específicas. Es como cuando se reconoce un ángel al que recibe adoración y que entendemos que es como Jesús preencarnado. Pero en este momento acá no se está haciendo alusión a eso. Es más bien como Dios revelándose, Dios mostrándose como un ángel que pasa, como un heridor. Ya. Ok. Entonces, si se fijan bien, Dios iba a pasar y este pueblo tenía que estar comiendo este cordero. Y recordemos que lo comían con las hierbas amargas, ¿cierto? Añadiendo un sabor amargo a la comida. Porque la verdad es que no es una comida alegre, podríamos decir. No es una comida gozosa en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? Como una fiesta. Es un momento donde hay un sobrecogimiento, porque lo que Dios está haciendo es ejecutar gracia y misericordia con este pueblo mientras está llevando a cabo su juicio contra Egipto. Mientras ellos comen en sus casas protegidas por la sangre, el ángel de Jehová está exterminando a todo aquel que no tiene la sangre señalizada en su puerta. Entonces no es una comida que se coma como cualquier otra. ¿Lo ven? Y las hierbas amargas parecen intencionar esto. Entonces no es una comida para el mero disfrute del paladar. No es una comida para el mero placer. Es una comida que nos recuerda la amargura del sacrificio. Lo terrible de entregar la vida por otros. Todo este escenario nos recuerda a nosotros el sacrificio de Cristo. Pero para ellos, que no tenían idea de Cristo todavía, esto empieza en sus mentes colectivas a empezar a marcar la idea de que el sacrificio tiene estas características. Porque nosotros hablamos del sacrificio de Cristo y lo mencionamos, ¿cierto? Y muchas veces lo valoramos y nos emocionamos, pero lo cierto es que para nosotros carece muchas veces del sentido profundo que tiene la idea de que alguien que no merece morir, muera por culpables como nosotros. Para nosotros que somos los perdonados, esto tiene ciertas características muy, muy bonitas y es de mucho gozo. Es como, oye, el Señor me perdonó. Pero es terrible el sacrificio de Cristo. Es horrendo el sacrificio de Cristo. Porque estamos hablando de un ser perfecto, sin mancha, sin tacha, que recibe la ira de Dios en nuestro lugar. Entonces las hierbas amargas son muy apropiadas, porque recuerdan que este momento muy hermoso para nosotros, este recuerdo, este sacrificio, es también algo muy amargo en la historia de la redención. Porque el justo tuvo que morir cuando no le correspondía. El corderito que ellos estaban comiendo no tenía por qué haber muerto. Y en su lugar tendría que haber muerto algún primogénito israelita. Entonces este pueblo se come este cordero en vez de estar llorando por uno de sus muertos. Ese lamento y ese llanto que debería haber habido en cada familia hebrea, en cada familia israelita, porque había muerto un pecador que merecía morir, se transforma en un banquete que está acompañado, ¿cierto?, de este pesado simbolismo, de este fuerte simbolismo. Un inocente ha dado su vida. Y esa es la única razón por la que en esa familia nadie lamentaba la muerte de un ser querido. Entonces, este evento, si se fijan bien, es como que Dios no escatimó en hacerlo vivido para ellos. La redención en todos sus colores, podríamos decir. De esto se trata el perdón. De esto se trata la liberación. Eso es lo que Dios le está diciendo. Para que ustedes salgan de Egipto, esto tiene que pasar. 9 plagas han venido, pero en la 10ª, Faraón los va a dejar ir. Esta es la que los va a dejar ir. Pero para que ustedes se puedan ir, un inocente tiene que morir por ustedes.
porque ustedes también merecían morir. Ustedes también merecen que yo pase por sus casas y me encuentre con sus primogénitos y yo les quite la vida. Pero va a haber una excepción para ustedes. Y la excepción va a ser la sangre de esta víctima inocente, de este cordero que ustedes van a tomar y al que se deben comer y que va a ser pasado por fuego, como es el fuego de la prueba, como es el fuego que atravesó nuestro Señor Jesucristo. La amargura de esto lo van a recordar con estas hierbas amargas y este pan sin levadura, este pan sin pecado, listos para partir, porque esto es la redención. Entonces, acá en este capítulo hay un peso teológico tremendo, porque este pueblo no entendía en este momento que lo que estaban haciendo era participar de, podríamos decir, una sombra imperfecta, difusa, de lo que perfectamente Jesús haría 2000 años después. Del sacrificio del mejor y verdadero cordero que derrama su vida, su sangre, en sustitución de nosotros los que merecíamos todos ser crucificados en esa cruz. ¿Se dan cuenta? Versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cuál era la única razón por la que este pueblo se iba a salvar? Por la sangre en los dinteles de las puertas. Por la sangre. Era la única razón. Ah, no, es que yo voy a saltarme a todos los circuncidados. ¿Esto está diciendo el Señor? No. Ah, no, todos los que tengan apellidos descendientes de Abraham. ¿Eso está diciendo Dios? Ah, no, es que ustedes, porque ustedes son mejores, es que ustedes son más justos, es que ustedes son más santos, es que ustedes son más buenos, es que ustedes hicieron algo. No. La única razón, el único porqué de que el pueblo no muriera junto con los egipcios es la sangre de este cordero. No importaba si eran hijos o no de Abraham. No importaba si eran descendientes o no de Abraham. Porque aún descendientes de Abraham igual eran pecadores. Entonces lo que Dios está haciendo acá demostrando es que de todas maneras hay un asunto sin resolver. Es como que al pintar la sangre en los dinteles de la puerta, es como que Dios le está recordando a este pueblo, ustedes y yo igual tenemos algo sin resolver, igual hay una deuda que ustedes no han pagado. Hay un punto acá que ustedes todavía no tienen resuelto conmigo, que es la culpabilidad de sus pecados. Entonces es necesario que recurran a este sacrificio, a esta víctima que la van a inmolar, porque hay algo que no está resuelto entre ustedes y yo. Y eso que no estaba resuelto, no estuvo resuelto en este tiempo ni por cientos de años después, hasta que Cristo vino y lo resolvió de una vez y para siempre. O sea, ese es el impacto del sacrificio. Y por causa del sacrificio de Cristo es que nosotros ahora podemos decir delante del Señor, no tenemos asuntos pendientes. Tú ya no me hallas culpable. La sangre de Cristo hace eso posible. Así como en este momento, de manera imperfecta, la sangre del Cordero era una señal para Dios de que ahí Él no iba a matar, para nosotros la sangre de Cristo tiene ese valor. Por eso este es un tema muy importante en nuestra teología. Y por eso entendemos que Jesucristo no vino a esta tierra y lo mataron porque sí. No, Él vino a entregar su vida porque ese era el plan y esa era la única salida, la única forma en que nosotros pudiésemos ser perdonados ante Dios. Si Él no moría, nosotros no éramos redimidos. Si Jesús no entregaba su vida y moría por nosotros en nuestro lugar, nosotros no éramos perdonados. Porque el sacrificio era necesario. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Para que los pecadores no mueran, es necesario que muera un inocente. Alguien pague. Dígame. Antes de Jesucristo, me estoy hablando en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías, había que cumplir la ley. O sea, no había otra forma de salvación.
¿Esa es la pregunta o hay más? Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que vamos a verlo más adelante. Junto con la ley, Dios da la ley y el sistema de sacrificios. ¿Ya? Ah, sí. Entonces la ley enseña al pueblo cómo deben andar en perfección delante de Dios. Pero como el pueblo no podía cumplir la ley, Dios también da el sistema de sacrificios, que es la manera en la que el pueblo se puede acercar a Dios sin miedo a que Dios los matara. Entonces, junto con la ley, Dios les dice cómo deben sacrificar y qué deben sacrificar, porque Dios entendía que la condición humana era imposible que el pueblo se pudiera acercar a Él en perfección. Esto tuvo varias aplicaciones, porque por una parte el pueblo aprendió a sacrificar y tenían un montón de sacrificios, pero esto también demuestra que el sacrificio de una oveja o de una cabra no eran suficientes para el perdón de pecados. Simplemente era como una extensión de la prórroga, por decirlo de alguna manera, pero no eliminaba la deuda. Entonces tú tenías que volver a sacrificar y volver a sacrificar, y todos los años se volvían a sacrificar por los pecados. ¿Por qué? Porque es la sangre de un animal. No satisfacía la ira de Dios ni tampoco la santidad de Dios. Entonces, Hebreo nos dice que Jesús viene y Él es el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero de Dios. Y la muerte de Jesús, a diferencia de todos los animales, se ofrece una vez y con eso es para siempre. Él no tiene que venir a morir todos los años por nosotros. Murió una vez y su sacrificio pagó nuestra deuda completa ante Dios, satisfizo completamente la ira de Dios. O sea, somos... ¿Sí? O sea, somos privilegiados realmente. Por supuesto. Porque si hubiésemos nacido en este tiempo, tendríamos que tener nuestro cordero todos los domingos y todas las semanas y todos los años y cada tanto ir y sacrificar. Claro, sí. Entonces nosotros es como que la tenemos súper fácil, pero por eso mismo, para nosotros puede muchas veces perder como el sentido del sacrificio de Cristo, porque nosotros no hemos visto lo sangriento que es esto. Pero el pueblo lo tenía como evidencia todos los días. El pueblo tenía el olor a carne quemada todo el tiempo. El pueblo tenía la sangre y el altar rociado de sangre. El pueblo tenía todas esas figuras que de alguna forma graficaban lo terrible del pecado y lo desesperada de la condición humana que requería este sacrificio delante de Dios. Pero nosotros no. Entonces para nosotros es como, ya, Jesús dio su vida. Pero a veces eso puede llegar a perder el valor y puede llegar a perder la profundidad y el contenido de lo que eso significa. Porque lo que Jesús hizo fue muy tremendo. Él expuso su vida, literalmente, cada aspecto de su cuerpo a este fuego de la prueba de lo que significa estar colgado en una cruz. Y lo hizo sola y exclusivamente para glorificar al Padre, para podríamos decir como satisfacer la ira del Padre, pero también para que nosotros no tengamos que padecer eso que nos correspondía padecer en nuestro lugar. Así como este pueblo tenía que, podríamos decir, sacrificar este cordero para que el ángel de Jehová no nos matara, a nosotros Jesús nos salva de la ira venidera, y que cuando Jesús regrese y venga Dios con su juicio, los que hayamos estado en la sangre de Cristo, los que hayamos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hayamos sido limpiados de nuestros pecados en Cristo, no sufriremos, no nos va a llegar esa ira que nos correspondería si no lo hiciéramos. Nos iría a llegar, ¿se entiende? Entonces, eso es lo hermoso de la Pascua. La Pascua es el evento donde un inocente toma el lugar del culpable. Donde uno que no merecía morir, muere para que el que merecía morir siga viviendo. Es hermoso lo que el Señor está haciendo. Sí. Y este evento es el que marca el inicio del año de los israelitas. ¿Por qué? Porque este es el evento que le da vida a este pueblo, el que le da sentido. Se dan cuenta que Dios no inició el año con cualquier celebración, sino que lo inició con la demostración de que Él está apartando a este pueblo. Pero junto con ese amor que significa, ustedes son mi pueblo, también Dios está mostrándole explícitamente lo que significa que este pueblo sea suyo. Hay uno que tiene que morir sacrificado. ¿Lo van entendiendo? Sí.
¿Quién puede leer el versículo 14, por favor? ¿Yo? Ya. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya. Si se fijan bien, esta es una celebración, podríamos decir como fiesta, pero entendiendo que es algo que se realiza, ya no como, por eso el concepto fiesta, un evento que se vuelve a realizar anualmente, que es solemne. Fíjese bien, o sea, el carácter, ¿cierto?, es de completa solemnidad para el Señor, entonces esto es muy importante, es elemental. Y fíjense bien, estatuto perpetuo, ¿qué significa eso? Por siempre. Por siempre. O sea, el evento de redención es algo que el pueblo de Israel debía recordar por el resto de sus vidas y por tanto debían celebrar esta fiesta el resto de sus vidas. Así de importante es este evento, que Dios le está diciendo lo van a conmemorar todos los años, porque todos los años ustedes tienen que recordar que yo los salvé de la esclavitud. Y lo van a hacer recordando que ustedes debían morir, pero no lo hacen porque hay un cordero que murió en su lugar. Claramente, esto es muy importante, porque si Dios lo instaura como una celebración perpetua, es porque hay un mensaje acá importantísimo que Dios está dando a conocer. Y Jesús no viene a abolir esto, sino que a cumplirlo perfectamente. Y por eso para nosotros continúa en la figura de la Santa Cena. Y cuando nosotros compartimos la Santa Cena entre creyentes, lo que estamos haciendo es conmemorar lo que Jesús hizo en la cruz. Y tomamos vino y comemos pan en representación de la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros, y comemos el pan en representación de comer del cuerpo de Cristo, es decir, del sacrificio de aquel cordero que recibió la ira de Dios, el fuego de Dios. Entonces nosotros no hacemos algo tan distinto a lo que hacía este pueblo, porque la conmemoración es necesaria, el recuerdo es necesario para que entendamos y dimensionemos que nosotros tengamos hoy día vida es solo obra de que Jesús, el inocente, dio su vida por nosotros. Y eso Dios tenía pensado que nosotros lo recordáramos siempre, estatuto perpetuo. Ahora, ¿quién puede leer del capítulo 15 al versículo 20, por favor? ¿20? Sí. ¿Leo? Ya. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado hacia extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. Perdón, ¿hasta cuál era? Hasta el 20. Ya, perdón. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ya. Entonces, si se dan cuenta, hay otro elemento que Dios añade con significación especial, que es la levadura. De acuerdo a los versículos que acabamos de leer, ¿cuál es la principal indicación de parte de Dios al pueblo? Comer panes sin levadura. Ya, ¿por cuánto tiempo? 7 días. Sí. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el día 14 hasta el 21. Bien.
Entonces, vamos sacando cuentas. El mes parte y al 10º mes, al 10º día, ellos lo que tienen que hacer es apartar el cordero. Sí. Estaban con el cordero hasta el día número 14, cuando el cordero era sacrificado. Luego que el cordero era sacrificado, ellos tenían que poner la sangre del cordero en su casa y luego asar el cordero y comerlo con hierbas amargas y con pan sin levadura. Y desde ese día 14, podríamos decir, es como que hay un paso automático a otra festividad o a otro momento de conmemoración, otro momento de recordatorio, que son los 7 días de panes sin levadura. Entonces Dios está estableciendo acá, se fijan bien, un circuito, una especie, ¿cierto?, como de sincronía de eventos. Se escoge la víctima para el sacrificio, se sacrifica, y una vez que es sacrificado y que ellos participan de ese sacrificio, vienen 7 días en los que no comen levadura. Pero no es solamente que no coman, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer. ¿Qué tan exigente es? No va a haber levadura en las casas. No puede haber levadura, o sea, no es solamente no comer, es como que ustedes se van a limpiar de toda la levadura. Tanto así que no puede haber levadura en sus casas. Pregunta, ¿qué estará Dios comunicando con este mandato? ¿Cuál será el problema con la levadura, creen ustedes? Pipe, puede ser que la levadura contamina, o sea, no es que contamine, pero ejerce como una acción sobre la masa. Me estoy juntando mucho contigo. Me encantó la explicación. Ya, pero explica. No, pues yo creo que, o sea, bueno, en alguna parte de la Biblia dice eso, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces creo que es un poco como una forma de... ¿Pecado? Como de mostrar exactamente que el pecado, como dice mi mamá, contamina. No sé si no lo estoy explicando bien, la verdad. Yo creo que sí, pero hay que elaborarlo, pero está bien. Pero el concepto es ese, o sea, que es como un agente como contaminante, eso es como el concepto. Ya, muy bien, agente contaminante. ¿Qué más significará esta levadura y por qué Dios la quiere sacar por 7 días? ¿Sí, Víctor? Está silenciado, Víctor, por si acaso. Si quieres hablar, tienes que activar el micrófono. Sí, simboliza un renacer, un nuevo ser, empezar a limpiar tu vida de pecados y empezar de cero. Ya, sí, muy bien. En estricto rigor, ¿qué proceso está comenzando con el pueblo de Israel entonces, si lo que dice Víctor es verdad y lo que dice Javier es verdad? ¿Qué está significando Dios ahí? ¿Santificación? Lo está limpiando de toda maldad. Exactamente. Entonces, fíjense el orden. Antes de la santificación, ¿qué viene? La muerte. La muerte. La muerte del sacrificio. El cordero muere, se derrama su sangre y entonces el pueblo es limpiado del pecado por 7 días. El 7 es el número que simboliza la perfección de Dios, que simboliza a Dios mismo. Entonces, fíjense bien cómo Dios ha elaborado este plan. Porque de alguna forma Dios está revelándonos a nosotros, iluminándonos respecto de cómo Él obra. Él está diciendo a este pueblo, yo a ustedes los voy a redimir. Y la redención es por medio de la sangre de este cordero. Y una vez que ustedes coman de este cordero, entonces tienen que limpiarse de la levadura, del pecado, de la mundanalidad. Tienen que limpiarse de Egipto y de todas las formas de Egipto por 7 días. Y es tal esta limpieza representativa en la comida, en el pan, que es una comida diaria, que es una comida cotidiana, que tiene que ver con el hacer las cosas del día a día, que este pueblo tiene que limpiar su casa de la levadura.
como una forma que Dios está marcando patente y físicamente un proceso espiritual donde en el fondo nosotros, cuando somos traídos, ¿cierto?, por el sacrificio de Cristo y somos limpiados por el sacrificio de Cristo, Dios empieza a limpiar nuestro corazón de lo que leuda nuestra vida, es decir, de lo que contamina nuestras vidas. ¿Cómo entendemos nosotros esta interpretación? Porque la misma escritura arroja luz sobre ello. ¿Quién puede leer, por favor, Primera de Corintios, capítulo 5, del 5 al 7? Primera de Corintios 5, del 5 al 7. ¿Lo leo, Feli? Ya. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lee el 8 también, por fin. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ya, muchas gracias. ¿Quién podría leer Gálatas 5:9? Gálatas 5:9. Yo lo leo. Ya. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ya, muy bien. Y Marcos 8:15. Yo, Dale. 8:15, ¿verdad? Ya. Dice, ¿Cuál era el anterior? y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bien. Si se dan cuenta, en el Nuevo Testamento, Jesús cita la idea de la levadura y le dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y la de Herodes, como dos tipos de contaminación. Luego Pablo retoma esta figura y les dice, ya no comamos la cena del Señor con la levadura de la malicia, sino que con la de la verdad. Y luego en Gálatas les dice, un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, un poquito de pecado, un poquito de maldad, lo que va a hacer es afectar todo. Entonces, con esto, nosotros estamos entendiendo a la luz del Nuevo Testamento que Dios está instaurando una conmemoración del proceso de santificación. Y el pueblo, al guardarse de la levadura en el pan, lo que está Dios haciendo es mostrar de forma muy didáctica que lo que Dios está comenzando en ellos es un trabajo de santificación. Dios está comenzando un trabajo de limpieza. Y la limpieza parte por todos estos hábitos que nosotros traemos de nuestra vieja naturaleza, pero que ya no son más, porque ahora somos hijos de Dios, participantes del sacrificio de Cristo. Pero para que nosotros aprendamos una nueva forma de vivir, tenemos que desechar la anterior. Entonces, el pan, que es una comida tan, podríamos decir, básica, elemental, tan cotidiana, que cambiara en su forma de alimentación y ya no la comieran el pan leudado, sino que lo comieran sin levadura, era una, podríamos decir, una figura muy potente de que lo más básico del cristiano cambia cuando nosotros participamos del sacrificio de Cristo. Es decir, cuando somos llamados a la comunión con Dios, cuando nuestros pecados son perdonados. Entonces, si se dan cuenta, el mes inicial, el mes de enero para Israel, parte con un significado muy profundo en cuanto a la obra de Dios en la vida de este pueblo. Tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura es una representación gráfica de la obra redentora y santificadora que sería luego hecha perfectamente por Cristo. Este capítulo brilla
la luz de Cristo. Y nos muestra y nos enseña lo que Cristo vendría a hacer de manera perfecta una vez y para siempre. Entonces Dios acá está instituyendo algo que tiene todo que ver con nosotros. Sí. Porque el hecho de que nosotros estemos acá en esta tarde aprendiendo de la palabra de Dios es gracias a que hubo uno que se sacrificó tal y como las ovejitas y los cabritos eran sacrificados. Aquí fueron múltiples cabritos y múltiples ovejitas porque una sola no bastaba para todos los culpables que habían ahí. Pero a nosotros solo un sacrificio nos basta y es suficiente. El de un cordero perfecto. Aquí era uno por familia y cada familia lo comía, ¿cierto? Y lo compartía con otra familia dependiendo del número. Nosotros todos compartimos solo un sacrificio, el de Jesús. Ellos lo comían con hierbas amargas, listos para salir, y nosotros lo comemos y participamos del sacrificio de Cristo por la fe, con nuestro corazón listo y afirmado para que cuando Cristo nos llama a su presencia, estemos listos para ir con Él. Entonces, hay cosas que han cambiado, sí, pero lo esencial se mantiene, que es que nosotros hemos sido salvados por la gracia. Acá vemos la gracia de Dios. ¿Vemos el juicio terrible de Dios? Claro que sí. Vemos la muerte. Vemos a Dios trayendo espada, pero también vemos su misericordia. Y es lo mismo que nosotros vemos hoy en día en nuestras vidas. Gloria a Dios que sobre nosotros está la sangre de Cristo. Y cuando venga el juicio venidero, el ángel va a pasar de largo y no nos va a matar a nosotros, porque estamos bajo el Cordero. Estamos bajo la sangre. Gloria a Dios que tenemos esa dicha y esa esperanza y esa posibilidad. Y hermoso Dios que nos ha provisto un Cordero en nuestro lugar. Vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. Me gustaría, antes de que termináramos, que comentaran o hicieran sus preguntas antes de que terminemos. A mí me impacta ver la perfección de Dios, me impacta ver su santidad, cómo Él es tan lindo para que nosotros también nos llama a eso, a la santidad, y cómo quiere que nosotros día a día vamos dejando esa levadura, y que nos cuesta a veces, pero tampoco quedarnos quietos con eso, con que nos cuesta, y no querer más de Él. Mira, Pipe, nunca reflexioné en esa parte de cuando los hace comer el pan sin levadura, y en el fondo Él, un Padre tan amoroso, tan bueno, tan santo, que aun cuando había costado tanto todo el proceso, las plagas y todo, Él desde ahí ya empieza a mostrarles lo que guardaba en su corazón para ellos y para nosotros, que es la santidad. Entonces, desde ese minuto, o sea, es un hilo conductor que a veces uno no comprende, desde principio a fin, cómo Él tiene todo preparado para que nosotros podamos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y lo básico de todo esto es eso, es querer ser santos. Somos declarados santos y justos en la cruz, pero vivimos en este mundo. Entonces, dejar la levadura a veces no es difícil. A veces ni siquiera la vemos. El mismo pecado no nos deja ver. Pero el Señor es bueno porque nos anima en esto, en este estudio precioso que me tiene así como es súper como emocionada, ¿cachai? Me comprime, me quebranta el Señor porque Él es sabio, su sabiduría y su inteligencia es tan máxima que de principio a fin vemos cómo Él ha mostrado su amor por nosotros. Y eso te comprime el alma. Podría haber sido distinto, pero siempre, siempre sostuvo al pueblo. Y aun cuando nos sostiene a veces somos tan porfiados. ¿Cachai? Y volvemos atrás a las vestiduras viejas y tantas cosas que nos pasan. Entonces, solo agradecimiento en mi corazón por la obra preciosa que está haciendo en mi vida, en la vida de todos nosotros, sus hijos, y el habernos llamado, el habernos elegido. Como dices tú, estamos cubiertos por la sangre del Cordero, y Él va a pasar de largo ese día. Entonces,
te mata, o sea, es como no tenéis palabras, uno no puede dimensionar ese sacrificio y ese amor tan grande desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Cuando Juan veía el pueblo santo, como alababa al Señor en la visión que tuvo en Apocalipsis, Él nos estaba viendo a nosotros. Amén. Y eso te comprime. Porque como ya está nosotros, como dice Jonathan Jerez, como ya estábamos nosotros ahí, siento que estamos acá, de este lado de la eternidad. Han pasado miles de años, pero en estos miles de años volvemos a ver siempre, se repite la historia, se repite en la salida de Egipto, después volvemos a verlo más adelante, en todos los procesos que vivieron el pueblo, cómo ha ido viviéndolo. Lo vemos hoy día quizás en esta pandemia, como Él, aun cuando nos contagiamos y quizás partamos, pero igual Él nos guarda, Él nos provee, y quizás incluso nos provee para que proveamos a otros, para que podamos dar por gracia lo que Él nos da, y no solo el tema, no solo el evangelizar, también es muchas cosas más que podemos dar. Lo vemos en esta pandemia que ha sido para todos muy dolorosa, hay duelo. Ellos también, yo pienso en ellos, pensaba en el tiempo que tuvieron que salir y dejar atrás todo lo que trabajaron, todo lo que sufrieron, también quizás vivieron duelos, eran humanos. Cuando el apego que uno tiene a las cosas, pero aún creyeron, independiente de lo que pasó en el camino, que igual se fueron contra el Señor y todo lo que pasó, pero que es la carnalidad nuestra también. Eso nos anima a ver que la Biblia muestra toda la carnalidad que tenemos, que ellos todo lo que vivieron no tiene mucha diferencia con lo que nosotros quizás hoy día estamos viviendo más de cerca. Entonces hemos tenido duelos también en este tiempo, hemos tenido muchas cosas, pero hemos sostenido por nuestro Señor Jesucristo, de una vez y para siempre. Eso. Gracias, Glo. Víctor, y después los Blaze Lux. Sí, pensando en voz alta, no sé si salga una pregunta de aquí. Sabemos que aún siguen muriendo inocentes, por ejemplo, hijos pequeños que vienen a limpiar o deberían de venir en todos los casos a limpiar los pecados. Por ejemplo, si hablamos de hijos, deberían de servir sus muertes para limpiar los pecados de los padres, ¿no? Es decir, tiene que tener algún sentido ese tipo de muertes de niños inocentes. Yo no sé si para el faraón, no lo dice la Biblia, pero quiero creer que para el faraón debió haber tenido un sentido la muerte de su pequeño, bueno, no solamente del faraón, sino de todos aquellos inocentes hijos, estoy hablando de hijos, algún significado, o sea, que no sea en balde la muerte de esos pequeños, pues, ¿no? Nada más. Entiendo. Sí, creo que podemos responderla en detalle la próxima semana, pero la razón de que Dios mandara a corderos ser sacrificados era que los corderos representaban al inocente y morían en el lugar del culpable, no del inocente. Entonces, en este caso, cuando tú dices, por ejemplo, que morían los primogénitos no eran inocentes ante Dios, eran culpables. Y la próxima semana podemos profundizar y entender por qué son culpables, que un poco lo estamos revisando en Romanos, que finalmente el ser humano lejos de Dios es culpable, porque nace pecador. Entonces, creo que ahí habría que como afinar algunos detalles como desde la comprensión de la naturaleza humana y la condición humana para poder interpretar correctamente la idea del sacrificio del inocente, porque la Escritura nunca nos ha dicho que un ser humano es inocente, solo Jesús. Solo Jesús.
Ya, entonces ahí la próxima semana lo podemos profundizar un poquito mejor, Víctor, porque ya ahora se nos va a acabar un poco el tiempo. Chiquillo, de Blazer, antes de que terminemos. Ya vive, ¿no? Yo quería decir algo cortito, que es que me llama la atención eso de que ¿cómo se llama? Que decía que igual en el momento de preparar la Pascua y todo, tenía que ser rápido. Y un poco que es como que Dios siempre nos llama a estar como preparados y como desprendidos finalmente de lo que es este mundo. Mm. Y bueno, yo personalmente con la Claudia, que es mi esposa, bueno, hace unos años atrás nos decidimos ir a Australia y vendimos todas nuestras cosas y vivimos un proceso justamente de desprenderse de ese tipo de cosas. Y ayer también le comentaba a mi mamá eso, porque para nosotros igual ha sido como valioso el haber vivido ese proceso donde vendimos nuestro refrigerador, nuestra cama, todas nuestras cosas, y finalmente nos fuimos con una mochila, una maleta y sería. Después, bueno, volvimos, veníamos de vacaciones, nos terminamos quedando, pero igual estamos viviendo aquí como un poco de manera temporal también, en un departamento que arrendamos como bien así como casual, entonces como que nos acostumbramos de cierta manera a vivir de una manera como, no quiero llamar austera, porque tampoco es eso, pero sí desprendida de las cosas que muchas veces, o sea, hoy día puedo tener un auto, mañana no lo puedo tener, o lo vendo, y las cosas van y vienen, entonces un poco como que creo que también siento que igual Dios nos ha guiado en ese sentido a vivir ciertas situaciones donde para nosotros ha sido como un poco como un ejercicio, entonces ya como que no es un tema como desprendernos de las cosas. Y eso, es un aprendizaje, pero Y ha sido un buen la proceso. verdad es que eso que dice, o sea, perdón, Javierito, pero eso que estás diciendo tú en realidad no es fácil para el común de las personas porque estamos acostumbrados a vivir en una casa, con un comedor, con living, con muebles, y los cuidamos, y no sé, ¿me entiendes? O sea, no es fácil desprenderse de las cosas así. Sí. Sí, pues la sociedad como que te dice, la sociedad como que no es que te diga, pero como que uno aprende eso desde pequeño, a tener sus cosas, su pieza, con su ropa, con su zapato, con sus cosas. Entonces, claro, pensando en lo que hablábamos de ahora del estudio, el Señor nos va enseñando como a desprendernos de todo y en realidad debiéramos como... No es fácil, yo me imagino que cuando hemos vivido toda una vida, yo que tengo más de 60 años, toda una vida de vivir con una casa, con cosas, con platos, con esto, y son mis joyas y son mis cosas, ¿me entiendes? Porque claro, pues es verdad, es difícil a lo mejor de repente desprenderse de todo, pero en realidad Dios nos puede poner distintas situaciones donde podemos dejar de tener cosas y tenemos que adaptarnos, o sea, tenemos que tener la mente como que estamos de paso por este mundo en realidad. Sí. Extranjeros y peregrinos. Exactamente. Muy bien. Bien, vamos a terminar. ¿No hay otra? ¿Alguien más? ¿Sí? Yo sé que estamos súper contra el tiempo, pero... No, yo me preocupo por usted. Yo tengo tiempo de aquí hasta las 10, pero es como que no quiero usted. No sé si alguien se tiene que ir, puede irse, no sé, siéntase libre. Como que me da nervio. No, ganas de irse. No, ganas de irse. Para mí es una bendición escucharlo y yo creo que es súper bueno también como tener el tiempo de escucharlo, ¿cachai? Entonces, yo tengo tiempo y disposición, pero no quiero forzar a nadie a quedarse más tiempo, entonces a veces siento que a lo mejor se pueden estar quedando como por mí y no quiero que se sientan así. Estás equivocado. Vayan nomás. No nos quedamos por ti, nos quedamos por la palabra. No, porque yo soy el moderador, a eso me refiero. Como puta, ya, pues la cortita, entonces no quiero ya. Pero dale, relájate. Yo te escucho. Les quería como comentar a todos en fondo, que igual es como, o sea, bacán y en verdad agradecer que, bueno, en este caso Dios te usa a ti como intermediario, de que justo calce este tema en estas fechas que para nosotros se acerca la Pascua. Sí. Y con tanta cosa de que la cuarentena, que estamos encerrados, que entre los que tengamos hijos y todo es como, uy, los huevitos y algo para que se olviden, pero ¿qué es? En el fondo yo vi cuando estábamos hablando del cordero, de por qué se tenía, como para tenerle cariño, vi hartas caras así como haciendo pucheros, me incluyo, porque da pena, o sea, es como de que, pucha, o sea, alguien que no tiene culpa. Dimensionémoslo, o sea, es como Jesús y que en el fondo que en verdad estas semanas y el tiempo que venga
como que asimilemos el impacto que fue, como decía la Glo, la vida, o sea, no lo inmerecido total, pero la vida de Él por nosotros. No sé, eso fue como que me quedó todo el último rato, estuve así como medio en blanco, pero fue algo inmerecido, po. Y fue como, chuta, justo como bacán la coincidencia, entre comillas, de que se gestó el tema hoy, po, para que esté como ahí bien latente en el corazón de todos. Súper. Sí, gracias. Oye, Felipe, Sí. así yo siguiendo lo que estaba hablando la Glo y esta niña que habló, Astrid. Tipo, en realidad uno se queda así como ya haciéndose la araquiri más o menos, porque inmerecidamente, pues no tenemos nada que Dios haya visto bueno en mí para haberme elegido como hija. Entonces uno se pone a pensar y dice, pucha, qué privilegio más grande. O sea, yo me siento en este minuto como, no sé, por un lado, como botar el suelo de gratitud, y a la vez con un privilegio tan grande en mi corazón, con un gozo tan grande de saber que soy su hija, a pesar de lo mala que soy, de lo pecadora que soy. Sin embargo, Dios tuvo misericordia conmigo. Y cuando veo, o sea, estos estudios han sido tan, realmente yo veo que Dios tiene tanto cuidado de nosotros, porque el permitirnos en este tiempo de pandemia, donde hay tanto problema, donde hay tanto problema para comunicarse y para verse, aún así tenemos el internet, que podemos juntarnos como iglesia y estudiar la palabra de Dios. Y eso sí que, o sea, aparte de todo lo que Dios nos da además ese postre, digo yo, esa cosa que nos nutre todos los días, que no, porque igual, como lo tenemos en el teléfono, el estudio, tú lo mandas el link, podemos escucharlo todas las veces que queramos la semana. Entonces es tan gratificante ver el cuidado de Dios. O sea, uno puede como casi palpar el cuidado de Dios en este tiempo. Ha sido tan bueno en realidad, así que, ¿para qué te digo? Con el corazón gordito de gozo en realidad. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Gracias Oye, a ti también, Felipe, chiquilla, por tu disposición. yo les quiero comentar algo también corto antes de las 10. Las 10, pero se ponga nervioso. Nos puso horario el Felipe. Sí, las 10, ya las 10, listo. Tenemos que ir a tomar té. Lo que pasa es que yo tengo 2 nietas. Nada que ver, nada que ver. Pero se acerca Pascua, la celebración de Pascua del conejito. Y yo hace mucho tiempo, ya un par de años, yo conocí al Señor el año 2012, y de ahí para adelante hay cosas que me quedaron, que Él las selló en mi corazón. Por ejemplo, el no celebrar Pascua esta Pascua del conejito, digamos, la Pascua del conejito. Y a mí fue difícil con mis hijas. Fue difícil porque ellas esperaban su huevito. Entonces yo les decía, bueno, yo opté por, sí, años para atrás les compraba y siempre les traía y les llenaba la casa, escondía, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero hasta que el Señor me mostró que no es el sentido, no es el sentido. Entonces cuando uno tiene niños o nietos, es difícil. Mi hija lo comprende, ya se acostumbraron a que yo, bueno, no me dicen que soy una mamá apretada, me dicen otras palabras, que porque ese día no les traigo huevitos, pero lo entienden súper bien. Pero yo tengo 2 nietas, entonces mi hija, ella le sigue comprando y celebrando el comprar, no es en el fondo el comprar el huevito, es comprender la Pascua por qué es, eso es. Entonces cuando uno como mamá pastorea el corazón de nuestros hijos, aunque no lo entiendan y quizás te van a decir algo de vuelta que no va a ser agradable, es como en el fondo uno cumple con lo que dice el Señor, en que nosotros estamos llevando la verdad de Cristo. Entonces es difícil, así como también me costó entender la Navidad, la celebración de Navidad, y ya caló profundo en mí, años atrás, el sentido de la Navidad. Entonces, tampoco es que uno se vuelva, ay, si esta que es súper amargada y que es fome, ¿entendés? Porque las chiquillas se me dicen, ay, es que soy tan amargada. Es que no es ser amargado, pero ellas lo saben, lo hacen por bromear. Entonces, yo también animo a las chiquillas que están acá, que tengan hijos o nietos, en que uno, ir con la verdad con nuestros nietos. Hay pequeños que entienden, su corazoncito, el Señor va trabajando sus corazones,
¿cachai? Y no es algo impuesto, sino que es desde el amor decirles que, de qué se trata, contar la historia. Las historias bíblicas son preciosas. Y yo tuve que arriesgarme a hacerlo, aún esperando que me iban a dar con una puerta en la cara. O sea, tampoco son terribles, mis hijas son lindas, mis cabras, pero me decían las cuestiones como tenían que decirme nomás, ¿cachai? Y yo ya, jajaja. Y al principio me dolía, pero después ellas ya saben que no, que aquí no hay huevito. Aquí hay, si vamos a celebrar Pascua, es la celebración de nuestro Señor. O sea, Él es el centro de la fiesta. Siempre, en cada situación que vivimos. Ahora, el pueblo hebreo, celebra el Pasaj y la fiesta del Ázimo. Yo la viví en una iglesia judío mesiánica y que me gustó mucho. No, yo no le di quizás la importancia que ellos le dan de esa celebración, porque viven siempre las celebraciones antiguas. Ya nosotros vivimos la gracia, ¿me entendí? Pero igual yo participé y me sentí contenta y me hice como que estaba en esos años. pero ellos lo hacen y celebran 7 días y hacen toda la fiesta a una hora. Entonces, hay incluso cristianos que también lo hacen, que viven un poco el mesianismo, el judío mesiánico. Pero yo creo que eso les quería contar, ¿no? Que no se sientan culpables, así que no le van a comprar un huevito, a lo mejor va de a poco, pero eso. Bien. Gracias, Glo. Gracias, Glo. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por esta tarde y vamos a agradecer al Señor por su amor, por su amor. Les pido que me acompañen a orar ahí. Señor, tenemos gracias en esta tarde, queremos postrarnos ante tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Queremos reconocer tu poderío, Señor, queremos reconocer tu amor, queremos reconocer, Señor, tu sabiduría que es verdaderamente, Señor, tan superior a la nuestra. Tú en tu infinito amor quisiste empezar a mostrar a Cristo, Señor, desde el principio. Y si bien no aparece el nombre de Jesús, sí podemos leerlo, Señor, en cada una de las acciones, Señor, que Él realizó acá en la tierra. En este pasaje vemos cómo tú, Señor, instauraste una celebración, un evento tan dramático, Señor, donde vemos tu gracia y tu misericordia brillando en medio del juicio terrible. Y así ha sido toda la historia de la humanidad, Señor, donde tú muestras tu gracia en medio del juicio, donde tú muestras tu amor redentor en medio, Señor, de la culpabilidad del pecado. Por eso en esta tarde, Señor, con toda la bendición que significa compartir entre nosotros, vernos, escucharnos, estudiar tu palabra, queremos también darte gracias por ese sacrificio. Queremos recordar a Jesucristo, Señor, en esta tarde. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho en este último tiempo, si a lo mejor hemos estado viviendo la vida sin entender y dimensionar lo que significa, Señor, haber sido lavados y limpiados por ti. Perdónanos, Jesús, si es que hemos vivido la vida y a lo mejor nos hemos relacionado contigo o con el pecado, sin tomar en consideración que nuestra salvación y nuestra redención costó mucho. Perdónanos cuando tomamos a la chacota tu sacrificio, cuando nos acostumbramos a él, cuando dejamos de valorarlo y cuando dejamos de pensar en que verdaderamente si nosotros hoy somos declarados inocentes, no es porque a ti se te olvidó lo que hicimos, sino que porque alguien pagó esa deuda. Por eso en esta hora te glorificamos a ti, Jesús, el mejor y verdadero sacrificio, el verdadero Cordero. Te celebramos y te homenajeamos, Señor, y te pedimos que tú nos brindes una oportunidad de vivir esta semana con esta comprensión y este entendimiento. Señor, cada uno de nosotros va a volver a sus tareas cotidianas y cada uno de nosotros va a volver a su trabajo, a sus estudios, a sus pasatiempos, a sus relaciones con la familia. Pero no queremos volver a la misma vida de antes. No queremos seguir siendo iguales, Señor. Queremos ser transformados por ti. Por eso sigue limpiando y sigue lavando nuestras vidas. Sigue limpiándonos de esa levadura de este mundo, de todas esas cosas que están en este mundo, Señor, y que muchas veces anclan nuestro corazón y capturan nuestra atención. Y te pedimos que nos concedas vivir una vida de santidad, entendiendo, Señor, que lo que tú has hecho por nosotros, esa libertad a la que tú nos has traído, te ha costado mucho.
Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y especialmente gracias a ti por tu palabra. Y yo te pido que esta semilla que ha sido plantada en nuestros corazones no sea robada por el enemigo, no sea ahogada por los afanes, Señor, que no caiga en una tierra dura, Señor, ni entre piedras, sino que caiga en una tierra a la que pueda dar fruto. Yo te pido que eche raíces profundas, que tú no nos concedas ni nos permitas olvidarnos de ellas, sino que nos permitas, Señor, y nos des la gracia de poder recordarla y que nuestro corazón verdaderamente sea transformado por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Bien, amigos, que tengan una muy buena semana. Les mando un abrazo. Muchas bendiciones. Gracias por quedarse hasta el final. Chao, chao. El Señor Chao, Felipe. Besitos a todos. Si Dios quiere, nos vemos el día miércoles. Chao, chiquillos. Chao, chao. Chao. Bien. La hermana